José José. Susurran 20.000 personas como una oración. Es el príncipe de la canción, el hombre que convirtió el dolor en arte, la melancolía en himno. Donde quiera que su voz resuene, el mundo se detiene a escuchar. Sus manos acarician el micrófono como quien abraza a un viejo amigo, los ojos cerrados, perdido en esa dimensión donde solo existen las emociones y las notas que las abrazan. El triste resuena en cada rincón del lugar, y no hay corazón que no se quiebre un poco con cada verso. Así es como el mundo conoce a José José, como el rey indiscutible de la balada romántica, como el hombre cuya voz puede hacer llorar a un estadio entero sin siquiera intentarlo. Pero hubo un día en que nadie quería escucharlo, un día en que lo miraron como si fuera nadie, en que su voz, esa misma voz que ahora hace temblar edificios con su poder, fue despreciada antes de siquiera salir de su garganta. Hubo hombres de traje que lo vieron entrar y pensaron, ¿qué hace este aquí? Hubo miradas que lo recorrieron de arriba abajo y decidieron sin conocerlo que no valía la pena. Hubo voces que susurraron, pierde tu tiempo y el nuestro. ¿Qué sucede cuando el talento más puro se encuentra con la ceguera más brutal? ¿Qué pasa cuando quienes deciden el destino de las voces simplemente no saben escuchar? Esta es la historia de algunos minutos que cambiaron para siempre la música en español. La historia de cómo José José cayó a un mundo que se negaba a oírlo. La historia de una tarde en una disquera donde el desprecio se transformó en reverencia, donde la burla se convirtió en súplica, porque hay momentos en la vida donde todo se decide en segundos, donde una sola nota puede reescribir el destino, donde la diferencia entre ser nadie y ser leyenda es tan delgada como el silencio que precede a la primera palabra de una canción. Y José José, sin saberlo, estaba a punto de vivir uno de esos momentos. La historia que estás por escuchar no es solo sobre música, es sobre el poder de creer en uno mismo cuando el mundo entero te da la espalda. Es sobre esos instantes donde el talento verdadero no solo se revela, sino que conquista. Es la historia de cómo un hombre humilde con una voz de ángel demostró que a veces, cuando el talento habla, hasta los sordos aprenden a escuchar, porque antes de que fuera el príncipe, antes de que fuera leyenda, antes de que su nombre se escribiera con letras doradas en la historia de la música, José José tuvo que callar a quienes creían que jamás tendría nada que decir. México, 1970. El aire nocturno carga el aroma de tortillas recién hechas y el sonido lejano de mariachis que se escapa de alguna cantina. En las calles empedradas de la Ciudad de México, la vida transcurre con esa mezcla perfecta de sueños y realidad que solo existe en los corazones mexicanos. En un pequeño departamento, un joven de 22 años se mira al espejo. Sus ojos reflejan algo que va más allá de la simple ambición. Es hambre, hambre de ser escuchado, de que su voz trascienda estas cuatro paredes que conoce de memoria. José Rómulo Sosa Ortiz. Todavía no es José José. Todavía es el muchacho que canta en bares pequeños por unas monedas, el que llega a casa con los zapatos gastados y el alma llena de melodías que nadie más ha escuchado, el que se duerme cada noche preguntándose si algún día alguien, en algún lugar, entenderá lo que su corazón tiene que decir. Su guitarra descansa contra la pared, marcada por el uso y las noches de bohemia. ¿Cuántas veces esas cuerdas han llorado con él? ¿Cuántas veces ha cerrado los ojos y se ha imaginado en un escenario grande, con luces que lo abrazan, y una multitud que canta sus palabras como si fueran suyas? Pero la realidad es otra. La realidad son los castings donde lo miran de reojo, los productores que escuchan 10 segundos y mueven la mano con fastidio. El siguiente, la industria musical que parece tener sus favoritos ya decididos, y él no está en esa lista. Cada rechazo es una puñalada. Cada "no tienes lo que buscamos" es un eco que retumba en su cabeza durante días. Pero hay algo en José que no se quiebra, algo que lo hace levantarse cada mañana y volver a intentarlo, porque él sabe algo que los demás no saben. Él sabe que cuando canta, algo mágico sucede. Lo ha visto en los ojos de la gente en esos bares pequeños, lo ha sentido en el silencio que se hace cuando su voz toma el control del ambiente. Pero saber que tienes un don y conseguir que el mundo lo reconozca, son dos cosas completamente diferentes. Esta noche, como tantas otras, José termina de trabajar en un bar del centro. El dueño le paga lo acordado y le da una palmada en el hombro. Cantas bonito, muchacho, pero este negocio no es para soñadores.
José sonríe y guarda su guitarra. Camina por las calles vacías pensando en esas palabras. ¿Será cierto? ¿Será que su lugar está aquí, en estos rincones pequeños, cantando para las mismas 20 personas cada noche? No lo sabe. Lo que sí sabe es que mañana será diferente. Mañana tiene una cita que podría cambiarlo todo. Una oportunidad en una disquera importante. Una puerta que se abre después de meses de tocarla sin respuesta. Mientras camina bajo las estrellas de esa noche de 1970, José no imagina que está a punto de vivir uno de los momentos más duros y más importantes de su vida. Un momento que lo definirá para siempre. Un momento donde tendrá que demostrar que los sueños no son solo para soñadores. La mañana siguiente llega con esa luz dorada que solo México sabe regalar. José se viste con lo mejor que tiene, una camisa blanca que su madre le planchó la noche anterior, un pantalón oscuro que ha visto mejores días, y esos zapatos que brillan más por el esfuerzo que por la calidad del cuero. Se mira una vez más al espejo, respira profundo. Hoy podría ser el día. Las oficinas de la disquera se alzan como una fortaleza de cristal y acero en una de las zonas más elegantes de la ciudad. José levanta la vista hacia el edificio que parece tocar las nubes. Por un momento, se siente pequeño, muy pequeño, pero aprieta su guitarra contra el pecho y empuja la puerta de cristal. El lobby es todo mármol blanco y luces frías. Sus pasos resuenan de una manera que le parece demasiado fuerte, como si estuviera anunciando que no pertenece a este lugar. La recepcionista, una mujer de cabello perfectamente peinado y sonrisa de plástico, lo mira de arriba abajo. ¿En qué puedo ayudarlo? La pregunta suena más como un ¿qué hace usted aquí? José traga saliva. Tengo una cita con el señor Martínez, José Sosa. La mujer revisa su agenda con una lentitud exagerada, como si el tiempo de José no valiera nada. Tome asiento, lo harán pasar. José se sienta en una de esas sillas de cuero que parecen más caras que todo lo que tiene puesto. A su alrededor todo grita dinero, éxito, sofisticación. Los cuadros en las paredes son de artistas que él no reconoce. Las revistas en la mesa están llenas de rostros que brillan con esa luz que solo da la fama. Otros aspirantes esperan también, pero ellos son diferentes. Sus ropas hablan de cuentas bancarias que José no puede ni imaginar. Sus guitarras vienen en estuches que podrían costar más que su renta de 6 meses. Hablan entre ellos con esa confianza que solo da el saber que perteneces. José se da cuenta de que lo están mirando. No directamente, pero lo están mirando. Esas miradas de reojo que evalúan, que juzgan, que deciden antes de conocer. Uno de ellos, un joven de cabello rubio y sonrisa prepotente, se inclina hacia su compañero y susurra algo. Los dos ríen. José no necesita escuchar para saber que se están burlando de él. Por primera vez desde que llegó, José siente que tal vez este no es su lugar. Tal vez el dueño del bar tenía razón. Tal vez esto no es para soñadores como él. Pero entonces recuerda por qué está aquí. Recuerda todas las noches cantando para multitudes que lo aplaudían hasta que les dolían las manos. Recuerda la manera en que su voz puede transformar un ambiente, puede hacer que la gente olvide sus problemas por unos minutos. Él no viene aquí a pedir limosna, viene a ofrecer algo que nadie más puede dar. ¿José Sosa? Una secretaria aparece con una carpeta en la mano. Su voz suena aburrida, como si hubiera dicho ese nombre 1000 veces antes. Sígame. José se levanta. Camina detrás de la mujer por un pasillo que parece infinito. A través de las ventanas de cristal puede ver oficinas llenas de hombres en trajes caros, hablando por teléfono, moviendo papeles que probablemente deciden el destino de voces como la suya. Llegan a una puerta de madera oscura. La secretaria toca 2 veces. Adelante. La voz desde adentro suena autoritaria, impaciente. José entra a una oficina que es más grande que su departamento. Detrás de un escritorio de madera que parece tallado por ángeles, 3 hombres lo miran con esa expresión que él ya conoce muy bien. La expresión de quienes han decidido que él no vale la pena, antes de siquiera escucharlo cantar. El hombre del centro, evidentemente el jefe, ni siquiera levanta la vista de los papeles. Así que tú eres el nuevo talento. Veamos qué tienes. Pero su tono dice todo lo contrario. Su tono dice, hagamos esto rápido para que puedas irte. José está a punto de descubrir que a veces, los minutos más difíciles de tu vida,
son también los más importantes. El señor Martínez finalmente levanta la vista. Sus ojos recorren a José de arriba a abajo con el desdén de quien evalúa una mercancía defectuosa. A su izquierda, un hombre de bigote poblado se recuesta en su silla como si estuviera perdiendo el tiempo. A su derecha, el más joven de los tres juguetea con un bolígrafo dorado mientras suspira con impaciencia. «A ver, muchacho», dice Martínez, «aquí no venimos a perder el tiempo. Nosotros manejamos artistas serios, gente que entiende lo que es este negocio». José asiente. Aprieta el mango de su guitarra hasta que los nudillos se le ponen blancos. «Entiendo, señor. Solo necesito que me escuchen cantar». El hombre del bigote se ríe. Una risa seca, cortante. «¿Cantar? Mira, hijo, esto no es un concurso de aficionados. Nosotros representamos a los dandis, a Armando Manzanero, a gente que realmente sabe lo que hace». «Pero yo también sé cantar, señor. Si me dan la oportunidad». «La oportunidad se gana», interrumpe el más joven, sin siquiera mirarlo. «No se pide». Martínez se para de su silla y camina hacia la ventana. Desde ahí puede ver toda la ciudad extendiéndose como un mar de posibilidades, pero cuando habla, su voz suena como una puerta que se cierra. «¿De dónde vienes, muchacho?» «Del sur de la ciudad, señor. He estado cantando en cantinas», completa Martínez sin voltear, «en bares de mala muerte, en lugares donde la gente va a emborracharse, no a escuchar música de verdad». José siente como si le hubieran dado una bofetada. Cada palabra es un clavo que se clava más profundo. «Mira», continúa el hombre del bigote, «no es nada personal, pero nosotros tenemos un estándar. Nuestros artistas vienen de conservatorios, tienen estudios, conocen la música de verdad, no son, bueno, ¿tú entiendes?» Number. José no entiende. No entiende por qué el lugar donde naciste define si tu voz tiene valor. No entiende por qué el dinero en tu bolsillo determina si tu corazón puede tocar otros corazones. El joven ejecutivo finalmente lo mira directamente. Sus ojos están llenos de una crueldad casual, la crueldad de quien nunca ha tenido que luchar por nada. Además, francamente, no tienes el look que buscamos. Esto es un negocio visual también. La gente quiere ver elegancia, sofisticación, quiere ver algo que tú, claramente, no eres. Las palabras caen como piedras en el estómago de José, pero hay algo en su interior que se niega a quebrarse, algo que lo mantiene de pie cuando todo le grita que salga corriendo. «Señores», dice con una voz que apenas reconoce como suya, «no vengo aquí a pedirles nada, vengo a ofrecerles algo, mi voz, y si me dan 5 minutos». «¿5 minutos?» Martínez se voltea y lo mira como si hubiera dicho la cosa más ridícula del mundo. «¿5 minutos de nuestro tiempo para qué? ¿Para confirmarnos lo que ya sabemos?» El silencio que sigue es ensordecedor. José puede escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Puede sentir como las paredes de esa oficina elegante se cierran sobre él como las mandíbulas de una bestia. Pero entonces, algo extraño sucede. En medio de toda esa humillación, en medio de todo ese desprecio, José recuerda algo. Recuerda la cara de una niña en el bar la noche anterior, la manera en que sus ojos se llenaron de lágrimas cuando él cantó «Almohada». Recuerda cómo una señora mayor se acercó después a decirle que su voz le recordaba a su esposo fallecido. Recuerda por qué canta. No canta para estos hombres de traje. No canta para impresionar a oficinas elegantes. Canta porque tiene algo que decir, algo que el mundo necesita escuchar. «Está bien», dice finalmente con una calma que sorprende hasta a él mismo. «Denme esos 5 minutos, y después ustedes deciden». Martínez intercambia miradas con sus colegas. Hay algo en la tranquilidad de José que los desconcierta. «Está bien, muchacho. 5 minutos. Pero que sean los mejores 5 minutos de tu vida, porque van a ser los últimos que tengas aquí». José destapa su guitarra. Sus manos no tiemblan. Su corazón late con fuerza, pero no de miedo. Late con la certeza de que está a punto de cambiar el mundo. José coloca su guitarra sobre sus piernas. El cuero de la correa está gastado por años de uso, pero las cuerdas brillan como hilos de plata bajo las luces frías de la oficina. Los tres ejecutivos se acomodan en sus sillas con esa actitud de jueces que ya han decidido la sentencia. Martínez mira su reloj ostentosamente. El del bigote se sirve café de una taza de porcelana fina. El joven cruza los brazos y suspira.
como si estuviera haciendo un favor enorme. «Cuando quieras», dice Martínez, sin levantar la vista del reloj. José cierra los ojos por un momento. En ese silencio, escucha algo que ellos no pueden escuchar. Escucha a su madre cantándole de niño. Escucha las voces de todas las personas que alguna vez se detuvieron a escucharlo en esos bares pequeños. Escucha el eco de todos los sueños que lo han traído hasta aquí. Cuando abre los ojos, algo ha cambiado en él. Sus dedos encuentran los primeros acordes. Son suaves, casi tímidos, como si estuvieran pidiendo permiso para existir. La melodía que nace es sencilla, pero tiene algo que hace que el aire en la habitación se vuelva diferente. Y entonces José abre la boca. Lo que sale no es solo una voz, es una confesión. Es un río de emociones que ha estado contenido durante demasiado tiempo y que finalmente encuentra su cauce. «Cuando quiera que vengas te estaré esperando». La primera línea de «almohada» llena la oficina como si hubiera sido construida especialmente para escucharla. Cada palabra sale de su garganta cargada de una verdad tan pura que resulta imposible ignorarla. El hombre del bigote deja su taza de café a medio camino hacia sus labios. José continúa cantando, y con cada verso algo mágico sucede. Las paredes de esa oficina elegante y fría comienzan a desvanecerse. Los trajes caros pierden su importancia. Los títulos y las jerarquías se vuelven irrelevantes. Porque la música verdadera tiene ese poder. El poder de recordarnos que, antes que todo lo demás, somos humanos. Con esta almohada que abrazo creyendo que eres tú. La voz de José se eleva, pero no como un grito. Se eleva como el humo de un incienso, como una oración que asciende hacia algo más grande que todos ellos. Hay dolor en esa voz, sí, pero también hay esperanza. Hay soledad, pero también hay amor. Martínez ya no mira su reloj. Sus ojos están fijos en José, como si estuviera viendo a un fantasma que le recuerda algo que había olvidado hace mucho tiempo. El joven ejecutivo ha dejado de jugar con su bolígrafo. Su expresión de aburrimiento se ha transformado en algo que parece asombro genuino. Sus ojos, que hace minutos miraban a José con desprecio, ahora lo miran como si estuviera presenciando algo imposible, pero José no los ve. José está en otro lugar. Está en esa dimensión donde solo existen las emociones y las notas que las abrazan. Está contando la historia de todos los corazones rotos, de todas las noches de soledad, de todos los amores que se fueron y dejaron solo el recuerdo. Y abrazándola me duermo creyendo que me amas. Cuando llega al coro, algo extraordinario sucede. La voz de José se transforma. Deja de ser la voz de un muchacho nervioso en una audición y se convierte en algo más grande. Se convierte en el vehículo de una verdad universal que todos, absolutamente todos, pueden entender. El hombre del bigote tiene los ojos húmedos. No sabe por qué, pero de repente está pensando en su esposa, en la última vez que la abrazó, en todas las palabras que nunca le dijo. Martínez siente como si alguien hubiera abierto una ventana en su pecho. Hace años que no escucha música. Realmente la escucha. Hace años que no siente que una canción le habla directamente a él. Y el joven ejecutivo, que hace unos minutos se burlaba del provinciano sin futuro, ahora se da cuenta de que está presenciando el nacimiento de algo extraordinario. José termina la canción con una suavidad que parece un susurro. El último acorde se desvanece en el aire como un eco que se niega a morir del todo. El silencio que sigue no es el mismo silencio que había antes. Este silencio está cargado de algo diferente. Está cargado de reconocimiento, de respeto, de una verdad que nadie puede negar. José levanta la vista. Los tres hombres lo miran como si nunca antes lo hubieran visto. ¿Tú qué habrías sentido al escuchar esa voz por primera vez? Martínez es el primero en hablar, pero su voz suena ronca, como si hubiera estado gritando durante horas. «Hijo de... ¿dónde aprendiste a cantar así?» José sonríe por primera vez desde que entró a esa oficina. «En la vida, señor. Aprendí en la vida. El mundo acaba de cambiar, solo que aún no todos se han dado cuenta». Los segundos que siguen parecen eternos. José guarda su guitarra lentamente, cada movimiento calculado, como si no quisiera romper el hechizo que acaba de crear. Pero él sabe que ya no hay vuelta atrás. Ya no es el mismo hombre que entró a esa oficina hace 10 minutos. El hombre del bigote se limpia los ojos discretamente, como si estuviera quitándose una mota de polvo. Pero José lo ve.
Ve cómo su mano tiembla ligeramente, cómo su respiración se ha vuelto irregular. Martínez se levanta de su silla, pero esta vez es diferente. Ya no es el movimiento calculado del ejecutivo que controla la situación. Es el movimiento torpe de alguien que acaba de recibir un golpe emocional que no vio venir. Eso fue, comienza a decir, pero las palabras se le atoran en la garganta. El joven ejecutivo que hace unos minutos se burlaba de la apariencia de José, ahora lo mira con una mezcla de admiración y algo que parece pánico, como si acabara de darse cuenta de que estuvo a punto de cometer el error más grande de su carrera. Señor Martínez, dice con una urgencia que no puede disimular, creo que necesitamos hablar sobre esto. Pero Martínez no lo escucha. Camina hacia José con pasos lentos, como si se acercara a algo sagrado que no se atreve a tocar. ¿Tienes más canciones como esa? La pregunta sale de sus labios con una reverencia que José nunca había escuchado en la voz de nadie que lo hubiera conocido por primera vez. Sí, señor, tengo muchas. ¿Cuántas? Las que usted necesite. Martínez intercambia una mirada rápida con sus colegas. Es una de esas miradas que comunican todo sin necesidad de palabras. Una mirada que dice, si no firmamos a este muchacho ahora mismo, somos los idiotas más grandes del mundo. El hombre del bigote se aclara la garganta. Cuando habla, su voz suena completamente diferente a la de hace unos minutos. José, ¿puedo llamarte José? Por supuesto, señor. José, creo que nosotros cometimos un error de juicio. El joven ejecutivo se levanta abruptamente de su silla. Lo que mi colega está tratando de decir es que nos encantaría trabajar contigo. Tenemos grandes planes. Podemos hacer que tu voz llegue a todo el país, a toda Latinoamérica. José los mira a los tres. Hace 10 minutos lo trataban como si fuera basura. Ahora hablan de él como si fuera oro puro. La ironía no se le escapa, pero no hay amargura en su sonrisa. Porque José entiende algo que ellos están apenas descubriendo. El talento verdadero no necesita de la validación de otros para existir, simplemente es. Podemos ofrecerte un contrato inmediatamente, continúa Martínez, caminando hacia su escritorio con una energía renovada, con promoción nacional, estudios de grabación de primera calidad, músicos profesionales. Y por supuesto, añade el hombre del bigote, un porcentaje excelente de regalías. Creemos mucho en recompensar el talento cuando lo vemos. ¿Qué opinas de este cambio tan repentino? ¿Era genuino su arrepentimiento o simplemente vieron una oportunidad de negocio? José escucha todas las ofertas, todas las promesas, todos los planes grandiosos que tienen para él, pero hay algo en su interior que le dice que este momento es más grande que cualquier contrato. Este momento es la prueba de que había tenido razón todo el tiempo. Está bien, dice finalmente, trabajemos juntos. Martínez sonríe como si acabara de cerrar el negocio del siglo, extiende su mano hacia José, y cuando se la estrecha, José puede sentir cómo tiembla ligeramente. Bienvenido a la familia, dice Martínez. Creo que vas a cambiar la historia de la música en español. José sonríe. No lo sabe todavía, pero Martínez acaba de hacer una predicción que será profética. Mientras salen los papeles del contrato, mientras se habla de fechas de grabación y estrategias de promoción, José mira por la ventana hacia la ciudad que se extiende infinita. Hace una hora era nadie, ahora es el futuro. Pero la verdadera magia no está en el contrato que está a punto de firmar. La verdadera magia está en algo mucho más simple y mucho más poderoso. La magia está en haber demostrado que cuando el talento verdadero habla, el mundo no tiene más opción que escuchar. 3 meses después, José pisa por primera vez el escenario del Teatro Blanquita. Las luces lo abrazan como viejos amigos. El público, una mezcla de curiosos y escépticos, lo mira con esa expectativa tensa que solo se da cuando alguien nuevo está a punto de demostrar si merece estar ahí. José toma el micrófono, cierra los ojos por un segundo, y en ese segundo está de vuelta en aquella oficina fría. Puede ver los rostros de desprecio transformándose en asombro. Puede sentir ese momento exacto cuando todo cambió, y entonces canta, Gavilán o Paloma. Su voz se eleva por el teatro como si hubiera nacido para llenarlo. Los primeros acordes silencian los murmullos, los primeros versos congelan las conversaciones, y cuando llega al coro, algo mágico vuelve a suceder. El silencio, ese mismo silencio que había conquistado en la disquera, ahora se extiende por todo el teatro. 1200 personas contienen la respiración al mismo tiempo,
1,200 personas entienden que están presenciando algo especial. Al terminar la canción, el aplauso explota como una tormenta, pero José no necesita del aplauso para saber lo que acaba de pasar. Lo sabe por las lágrimas que ve brillar bajo las luces, lo sabe por la manera en que la gente se pone de pie como si fuera una ceremonia religiosa, lo sabe porque ha vuelto a pasar. 2 años después, el Auditorio Nacional. José ya no es el muchacho nervioso con la guitarra gastada, ahora es José José, y su nombre se enciende en luces de neón sobre la entrada del recinto más importante de México. 18,000 personas esperan, entre ellas críticos musicales que llegaron listos para encontrar defectos, periodistas que buscan la nota sensacionalista, empresarios que quieren confirmar si vale la pena invertir en este nuevo fenómeno. José sale al escenario y los ve a todos. Ve las caras conocidas de quienes ya creen en él, pero también ve las caras desafiantes de quienes han venido a juzgarlo. Canta El Triste. Cuando termina, el Auditorio Nacional guarda un silencio que parece eterno. 18,000 personas en completo silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Y entonces, como una ola que rompe contra los acantilados, llega la ovación. Los críticos aplauden, los periodistas aplauden, los empresarios aplauden. Todos aplauden porque no pueden hacer otra cosa. Madison Square Garden, Nueva York, 1983. Ahora José José está frente a un público que no habla su idioma, gente que ha venido más por curiosidad que por admiración, ejecutivos de disqueras americanas que quieren ver si este mexicano realmente puede conquistar mercados internacionales. El reto es mayor, la presión es infinita. José toma el micrófono y canta Almohada en español, para un público que no entiende las palabras pero que, de alguna manera imposible de explicar, entiende todo, porque la música verdadera no necesita traducción. Al final de la canción, el Madison Square Garden guarda silencio. Ese mismo silencio que nació en una oficina pequeña en México, ahora se extiende por el corazón de Nueva York. Y cuando la ovación llega, José sabe que ha vuelto a suceder, una vez más. ¿Has vivido algún momento donde el talento puro te dejó sin palabras? De vuelta en México, en los estudios de televisión, en los teatros de provincia, en los estadios de fútbol convertidos en templos de la música, siempre pasa lo mismo. José José canta, y el mundo se detiene a escuchar. No importa el lugar, no importa el público, no importa si son 100 personas o 100,000. El patrón se repite como un eco infinito que rebota en cada rincón donde su voz encuentra un oído dispuesto a ser conmovido, porque hay algo en la voz de José José que trasciende la técnica, que va más allá del entrenamiento, que sobrepasa cualquier estrategia de marketing. Hay verdad, y la verdad, cuando se canta con el corazón, tiene el poder de callar al mundo entero. Cada vez que José José sube a un escenario, cada vez que sus labios se acercan al micrófono, cada vez que las primeras notas salen de su garganta, sucede lo mismo que sucedió aquella tarde en la disquera. El desprecio se convierte en respeto, la indiferencia se transforma en admiración, el ruido se vuelve silencio, y en ese silencio, José José vuelve a demostrar lo que demostró aquella primera vez, que cuando el talento verdadero habla, hasta los sordos aprenden a escuchar. El eco de aquella tarde en la disquera nunca se detuvo, simplemente se hizo más grande, más fuerte, más infinito, como la voz que lo creó. Y así regresamos al principio, José José en el escenario, rodeado de esas 20,000 voces que cantan con él como si fuera una oración colectiva, las luces doradas que lo abrazan como rayos de sol, el silencio absoluto que precede a cada nota, seguido de la explosión emocional que solo su voz puede provocar. Pero ahora sabemos algo que no sabíamos al principio. Sabemos que detrás de cada una de esas ovaciones está el eco de aquella tarde en la disquera. Detrás de cada silencio reverente está el recuerdo de 3 hombres que aprendieron, en 5 minutos, que el talento no se mide por el dinero en el bolsillo o el apellido en el pasaporte. José José cierra los ojos en el escenario y por un momento está de vuelta en aquella oficina fría. Puede ver perfectamente los rostros de Martínez, del hombre del bigote, del joven ejecutivo. Puede recordar cada palabra hiriente, cada mirada despectiva, cada segundo en que le dijeron que no era suficiente, y sonríe. Sonríe porque entiende algo que tardó años en comprender completamente. Aquel día no fue solo su momento de triunfo, fue también su momento de compasión, porque aquellos hombres no eran malvados,
simplemente eran humanos atrapados en un mundo donde se les había enseñado a ver con los ojos equivocados. La música verdadera tiene ese poder, el poder de enseñarnos a ver de nuevo. Cuando José José abre los ojos y regresa al presente, al escenario donde es leyenda, donde es el príncipe indiscutible de la canción, lleva consigo algo más que fama y reconocimiento. Lleva consigo la certeza de que cada persona en ese público, cada alma que se emociona con su voz, tiene dentro de sí algo especial, algo que el mundo a veces no sabe ver, pero que está ahí, esperando el momento perfecto para revelarse. Porque la historia de José José no es solo la historia de un cantante que triunfó contra las adversidades, es la historia de todos nosotros, de cada vez que el mundo nos dice que no somos suficientes, de cada vez que nos juzgan por lo que ven en lugar de escuchar lo que tenemos que decir, es la historia de cada sueño que parece imposible hasta que un día, de repente, ya no lo es. La última nota de El Triste se desvanece en el aire del estadio. El silencio que sigue es el mismo silencio que nació aquella tarde en una oficina elegante de la Ciudad de México, un silencio que dice más que 1000 palabras, un silencio que confirma una verdad universal. Cuando el talento verdadero habla, cuando el corazón auténtico se expresa, cuando la pasión genuina encuentra su voz, el mundo no tiene más opción que detenerse y escuchar, y mientras las 20.000 personas explotan en aplausos, mientras los gritos de «José, José» llenan cada rincón del estadio, José José sabe que el eco de aquella tarde seguirá resonando para siempre, porque algunos momentos no terminan nunca, simplemente se hacen eternos, y la voz que calló a 3 hombres en una oficina pequeña, ahora calla al mundo entero, cada vez que canta, cada vez que el talento verdadero decide hablar, cada vez que alguien, en algún lugar, se atreve a mostrar al mundo lo que realmente lleva dentro. Esta es la historia de José José, pero también es tu historia, porque cuando el talento habla, el mundo siempre, siempre escucha.